En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te queremos dar gracias, Señor, en esta noche, por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente, Señor, en un nuevo año, esta nueva experiencia, esta nueva temporada que empezamos, queremos ponerla en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes con el poder del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos oriente. Queremos darte gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo, Señor, queremos darte gracias. Gracias por el camino que hemos transitado en la vida y por todas las veces que has perdonado nuestros pecados. Te pedimos, Señor, por el gobierno de este país, por todos sus gobernantes, Señor, porque los ilumines, porque los bendigas y porque los guíes para que tomen las mejores decisiones para su pueblo. Te pedimos también por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo, sacerdotes y todas las personas que viven la fe católica. Te pedimos, Señor, también por todos los enfermitos que están hoy en una clínica luchando con una enfermedad. Te pedimos, Señor, que a través de esa enfermedad los bendigas, Todopoderoso. En tus manos queremos colocar esta noche, Señor, esta lección que permita poder crecer en sabiduría y en fe. A ti, Santísima Virgen María, también invocamos tu presencia y tu ayuda. Te pedimos, Madre Santa, que nos protejas con tu manto sagrado y que no permitas que el maligno nos ataque en medio de esta oración, en medio de este momento de reflexión y lectura de la palabra. A San Miguel Arcángel, te pedimos también que nos protejas de todo mal. A San Gabriel, que traiga las buenas nuevas. Y a San Rafael, la sanación, a todas las personas que ven este video, que ven esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este es el 6º año que nosotros hacemos este ejercicio y vamos a continuar con el libro número 6 de la Palabra de Dios, el libro de Josué, el capítulo número 21, las ciudades de los levitas. Los jefes de las familias levitas fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de familia de las tribus de Israel. Allí les dijeron: por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de sus ciudades propias y campos de pastoreo conforme a lo dicho por el Señor. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Quehat. A los quejatitas, descendientes del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros quejatitas les tocaron 10 ciudades que eran de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Después de esto, a los clanes levitas que descendían de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés que está en Basán. Y a los clanes levitas que descendían de Merarí
les tocaron 12 ciudades, que eran de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas por sorteo ciudades y campos de pastoreo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estas ciudades que van a ser mencionadas las dieron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Simeón, y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Kehat, que descendían de Aarón, porque ellos les tocó la suerte en primer lugar. En la región montañosa de Judá les dieron Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac, con sus campos de pastoreo. Pero los terrenos y las aldeas de esta ciudad se la dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era ciudad de refugio para quienes habían matado a alguien, se les dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Jolón, Debir, Aín, Jutá y Bet-Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo, y de la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los otros clanes levitas descendientes de Kehat se les repartieron ciudades de la tribu de Efraín. En los montes de Efraín les dieron Siquem como ciudad de refugio para quien matara a alguien, y además Geser, Kibsaim y Bet-Orón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Dan recibieron el Tequé, Keibetón y Ayalón y Gat-Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades, Taanac y Gat-Rimón, con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades de estos clanes quejatitas fueron 10 en total, con sus propios campos de pastoreo. A los levitas descendientes de Gersón les dieron 2 ciudades, que eran de la media tribu de Manasés, con sus propios campos de pastoreo: Golán, que estaba en Basán, para que sirviera como ciudad de refugio, y Bet-Besterá, de la tribu de Isaacar, les dieron Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo: Quedes, que estaba en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio, Hamot-Dor y Cartán. De modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, a los descendientes de Merarí, les dieron de la tribu de Zabulón, Cartá, Dimná y Nalal, o sea,
4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Rubén les dieron Beser, Jaaz, Cademot y Mefaat, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galad, para que sirviera como ciudad de refugio, Manaim, Hesbón y Hazer, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades que le tocaron a los clanes levitas, que aún quedaban, es decir, a los descendientes de Merari, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, los cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de estas ciudades. El Señor es fiel. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados. Y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente, porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Palabra de Dios. El capítulo número 21 del libro de Josué, con el que retomamos este ejercicio espiritual semanal del estudio de la palabra de Dios, y camino con el favor de Dios hacia Apocalipsis 21, nos habla acerca de la distribución de la tierra en su totalidad. Cómo Dios termina de repartir la tierra prometida, la tierra de Canaán, a todo el pueblo de Israel. ¿Con cuál tribu termina? Con la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Dios había establecido que 2 tribus iban a ser dispersadas por Israel, por la tierra prometida. La tribu de Simeón, que es separada en medio de la tribu de Judá, o sea, los descendientes de la tribu de Simeón quedaron dispersados dentro del territorio asignado a la tribu de Judá, para que fueran contenidos. Ya les explico por qué. Y la otra tribu que iba a ser dispersada por todo el territorio de Israel era la tribu de Leví, la cual había sido escogida por Dios como la tribu de los sacerdotes, la tribu sacerdotal. Esta tribu debía estar distribuida por todo el territorio de la tierra prometida, con el fin de que todas las tribus pudiesen tener contacto con el Dios de Israel. Los levitas tenían el encargo del santuario, tenían el encargo de la ley, tenían el encargo de cuidar el arca de la alianza, tenían el encargo de hacer los diferentes sacrificios y celebrar las diferentes fiestas en honor al Señor, en honor al Dios de Israel. Además de gobernar y de liderar las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran ciudades levitas. Recordemos que las ciudades de refugio Dios las crea con el fin
de darle la oportunidad a una persona que haya matado accidentalmente a otra de poder probar su inocencia sin que corra el riesgo de ser vengado por el familiar de venganza de sangre. Así que cada familia de Israel tenía. Dios entrega y cumple totalmente las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios pone todo lo que está a su alcance para que el pueblo de Israel se desarrolle como una nación sacerdotal. El judaísmo, el fin del judaísmo es producir el Mesías. ¿Para qué Dios crea el judaísmo? ¿Para qué Dios escoge el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia? Para que de él surja el Mesías Redentor, el Cristo. Ese es el fin del judaísmo. Cuando el Cristo viene a la tierra, cuando el Cristo cumple la ley completamente, que ni siquiera Moisés fue capaz de cumplir, y lo veremos más adelante, cuando el Cristo que procede de Judá, que procede de la tribu del león, de la tribu líder, de la tribu real, entonces ahí el judaísmo le debe ceder su liderazgo al cristianismo, o sea, la religión que surge del Cristo, que va a ser una religión universal, porque la promesa que Dios le hace a Abraham, y la veremos más adelante, la promesa que Dios le hace a Abraham es universal, es católica. Y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a comprender. Dios siempre quiso salvar a la humanidad completa, no a un pueblo, no a una tribu. Ahora, ¿por qué estas dos tribus, la de Simeón y la de Leví, son dispersadas por el pueblo, dentro del pueblo de Israel, por parte de Dios? Recordemos que en el capítulo 35 de Génesis se nos relata la violación que sufre Dina, la hija de Jacob, la hermana de todos estos 12 señores que son los ancestros del pueblo de Israel, por parte del príncipe de la ciudad de Siquem. Este joven se enamora de Dina y cuando ella va a la ciudad de Siquem a visitar a unas amigas, es violada por este príncipe. Pero el muchacho estaba tan enamorado que él accede a casarse con ella, accede a ser la princesa de Siquem y también accede a circuncidarse como se lo pedía Jacob y como se lo pedía el pueblo de Israel, que todavía no era pueblo de Israel todavía, era la familia de Jacob. Y Simeón y Leví se confabulan para asesinar, mientras todos los hombres de Siquem están pasando por los 3 días de recuperación de la circuncisión, los matan y se apoderan de la ciudad, se apoderan de las mujeres, se apoderan de todo. Este acto de violencia, este acto de sevicia es condenado por Dios de una manera bastante fuerte, porque este acto llega a, fíjense, cómo nuestros actos, cómo nuestras decisiones, cómo aquello que pensamos que no va a tener efectos, sí los tiene. Este acto de violencia extrema que el Señor a lo largo de la Biblia condena de Simeón y de Leví, hace que sus descendientes tengan que pagar más adelante, muchos siglos después, siendo dispersados por Dios
en medio del pueblo de Israel. Ese es el porqué. Otro punto importante, el orden en que son distribuidas las ciudades y el lugar donde se ubican los descendientes de Kehat, ¿verdad? Los descendientes de Kehat, los descendientes de Jezer y los descendientes de Merari. O sea, el Señor los distribuye de una manera concéntrica. Va a colocar a los que van a estar más cerca de el servicio sagrado. Los de Kehat son los sumos sacerdotes. Ellos van a estar rodeando a la ciudad de Jerusalén. Luego van a estar los de Gersón, que son los que cuidaban los ornamentos, mas no era lo más sagrado que cuidaban. Ellos van a estar un poquito más afuera, rodeando a los de Kehat. Y por último, casi en las periferias, iban a estar los de Merari, que eran los que transportaban las columnas, las bases y toda la parte de los techos del tabernáculo. Entonces, de esta manera es que ellos son distribuidos. Para terminar, el capítulo nos dice que el Señor cumplió todo lo que prometió. Todo lo que le había prometido bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, se lo cumplió a cabalidad. Dios puso todo a disposición de los israelitas para que pudieran vivir en paz, para que pudieran tener posesión total de la tierra de Canaán, para que ninguno de sus enemigos los pudiera vencer, para que ellos se dedicaran exclusivamente a ser un pueblo de Dios, un pueblo justo, un pueblo misericordioso y que mostrara la gloria de el Dios verdadero. Que los pueblos pudiesen visitar a Israel, a su tabernáculo, posteriormente a su templo de Jerusalén, con el fin de encontrarse con el Dios verdadero. Pero veremos más adelante cómo, a lo largo de este recorrido, cómo ellos una y otra vez defraudan a Dios, una y otra vez se rebelan contra Dios, una y otra vez terminan apartándose de Dios y con esto atraen para ellos todas las maldiciones y todas las desgracias que la historia nos ha mostrado que le pasó al pueblo de Israel, para la gloria de Dios. Para hacer un estudio más profundo, vamos hoy a ver cómo Dios en la persona de Cristo le cumple la promesa que le hizo a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos para que fuera a habitar la tierra de Canaán. Vámonos a Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. La promesa que Dios le hace a Abraham con el fin de bendecir a la raza humana, a todos los seres humanos. Dice, Dios llama a Abraham. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, que es el pueblo de Israel. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré
a todas las familias del mundo. ¿Sí? La promesa que Dios le hace a Abraham no es para un solo pueblo, no es para una sola raza, no es para un grupito exclusivo, para un remanente. No. Dios siempre ha tenido en su mente, en su plan de salvación, todos los seres humanos. La promesa que Dios le hace a Abraham cuando lo invita a dejar su seguridad, su tierra conocida, sus parientes, sus padres, y por medio de la fe en Dios poder embarcarse en un viaje peregrino hacia una tierra desconocida, pero confiando en Dios, siendo Dios su guía, siendo Dios su protector, siendo Dios su primer amor. Abraham deja todo lo seguro, todo lo conocido, todo aquello que le da seguridad, y su seguridad la reubica en Dios. Y por medio de este acto de fe, el primero de muchos que hace, Dios le promete bajo juramento sobre sí mismo, porque no hay alguien más grande que Dios por el cual pueda jurar. Y le dice: por medio de ti, por medio de tu descendencia, por medio de alguien que venga de tu linaje, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Ahí no tiene nada que ver que sean anglosajones, francos, germanos, eslavos, latinos, indígenas, aztecas, mayas, incas, hindúes, chinos, japoneses, coreanos, no, africanos, nada. Todas las familias de la tierra. Esa promesa es católica. Y vamos a ver cómo el cristianismo, cómo la Iglesia católica cumple a cabalidad no solamente esta promesa, sino el mandato de su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora cómo Dios va a cumplir esa promesa. Vámonos a Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Restauración de la dinastía de David. Recordemos que David es descendiente de Jesé, es descendiente de Judá, es descendiente de Jacob, es descendiente de Isaac, que es un nacimiento milagroso, que es hijo de Abraham. ¿Sí? Dice: pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque has sido sitiada, y van a castigar duramente al jefe de Israel. En cuanto a ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. ¿Cuál es la antigua familia? La Santísima Trinidad, que desciende de una familia antigua. ¿Cuál es la familia más antigua que puede existir? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creador. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas. Recuerden los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son judíos, son israelitas. Los israelitas que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios.
y ellos podrán vivir en paz. No pierdan esa palabra, vivir en paz. ¿Sí? El capítulo número 21 de Josué termina con que Dios había cumplido todo lo que había prometido a sus antepasados y les había dado paz. Aquí dice que ellos podrán vivir en paz porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. O sea, este rey que se levantará en Israel, que reunirá a sus compatriotas que vivían en el destierro, recuerden los apóstoles quiénes son, llegará con poder y majestad y los pondrá a vivir en paz. Veremos esa paz. Vamos a ver esa paz. Porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué es el cristianismo? Es la religión dominante en toda la tierra. El cristianismo está en todas las partes del mundo. Él traerá la paz. Cuando los asirios invadan nuestro país y entren en nuestros palacios, enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes. Ellos gobernarán a Siria, el país de Nimrod, a filo de espada, y nos librarán de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestra tierra. Entonces, en medio de muchos pueblos, los que queden del pueblo de Jacob, recuerden los apóstoles y todos los israelitas que abrazaron el cristianismo, serán como el rocío que envía el Señor, como las lluvias que caen sobre la hierba, que no dependen de la voluntad del hombre. ¿Qué pasó con esos israelitas que aceptaron a Jesús como Mesías? ¿Qué pasó con los apóstoles? Se dispersaron por todo el mundo. Llevaron la buena nueva como el rocío, como la lluvia. Llevaron la esperanza, llevaron la paz, llevaron la reconciliación hasta el último rincón del planeta Tierra. Entonces, y fíjense, ellos lo hicieron no por voluntad de hombres, ni dependió esto. La misión de los apóstoles no dependió de voluntad de hombre. Que lo permitió el César. No, esto era voluntad divina, que esos hombres y mujeres predicaran y llegaran y bautizaran en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las criaturas de la tierra, a todas las familias del mundo. Entonces, en medio de muchas naciones, los que queden del pueblo de Jacob será como un león entre los animales salvajes, como un león en un rebaño de ovejas, que al pasar las desgarra y destroza, y no deja que ninguna escape con vida. ¿De qué cosa está hablando? De las falsas religiones, de todas aquellas ideas que existían en el mundo antiguo. Cuando ellos iban pasando, iban acabando con todas esas mentiras e iban revelando la verdad de Cristo. Así atacarás tú, Señor, y destruirás a todos tus enemigos. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo. Esta era una profecía. Esta era una profecía que hablaba acerca de cómo ese rey de Israel iba a venir a traer la paz a todos los pueblos de la tierra, con poder, con majestad, y que iba a dispersar a sus compatriotas por todos los rincones del mundo. Vamos a ver cómo esta profecía de Miqueas se cumple a cabalidad en Cristo nuestro Señor. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Versículos de el 1 al 6.
del 1 al 6. Dice, la visita de los sabios de Oriente. ¿Quiénes son los sabios de Oriente? Eran los representantes de las razas conocidas en el tiempo de Jesús. Eran los que representaban a todas las naciones de la tierra, que se venían a presentar y venían a adorar al rey de Israel, que había nacido y que la estrella de Belén les había indicado. Fíjense, Jesús nació en Belén, tal como Miqueas lo había profetizado, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Fíjense, unos sabios buscaban al rey de Israel para adorarlo. Recuerden que solamente se adora a Dios. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. ¿Quién? Miqueas. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Palabra del Señor. Ahora, ese gobernante, ¿qué venía a hacer? ¿Cuál era su papel? ¿Qué estaba destinado a desarrollar cuando llegara a la tierra? Vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Dice, Jesús, el Cordero de Dios. Jesús había nacido en Belén, Efrata, territorio de Judea. Lo estaban buscando los sabios de Oriente para adorarlo, porque la estrella había indicado que el rey de Israel había nacido. Cuando ya Jesús crece y está Juan bautizando para arrepentimiento del pueblo de Israel, preparando el camino, se presenta Jesús. ¿Qué nos dice Juan el Bautista acerca de la misión de Jesús? Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión del Cristo, traernos la paz y la reconciliación con Dios. Esa es la paz que traía el gobernante de Israel. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró,
he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué viene a hacer Jesús? ¿Qué viene a hacer el Cristo? ¿Qué viene a hacer el Mesías? A quitar el pecado del mundo, a reconciliar a todas las familias de la tierra con su Dios. Viene a mostrarnos el camino de regreso al Edén. ¿Cuál es la tierra prometida del cristiano católico? La tierra prometida del cristiano católico es el paraíso, el cielo, donde ahora mismo está la iglesia gloriosa, los santos y nuestro Señor Jesucristo con su madre, la Santísima Virgen María. Los santos están en un lugar especial donde escuchan nuestras oraciones y ellos hacen sus oraciones al Padre directamente. Eso está en Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6, si lo queremos buscar. Y allá nos quiere llevar Cristo, pero antes Él debía sacrificarse para poder pagar la deuda incalculable, impagable por el ser humano. Esa era la paz que Él iba a traer a los seres humanos y se las iba a encargar a sus compatriotas. ¿Quién eran sus compatriotas? Los discípulos, los apóstoles. Recordemos que la iglesia nace en el judaísmo, pero se separa del judaísmo porque ya el cristianismo viene a ser la religión definitiva. En la iglesia católica, no hay otra iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Todas las demás religiones y sectas son copias, son imágenes borrosas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver cómo se paga y cómo Dios cumple todas sus promesas, cómo Dios bendice a todas las naciones de la tierra por medio de un descendiente de Abraham. Sabemos que Cristo por linaje es hijo de David, David es hijo de Judá, Judá es hijo de Israel, Israel es hijo de Abraham, ¿sí? De manera resumida. Entonces, este Cordero que quita el pecado del mundo debe cumplir la ley toda, completica, sin fallar ni una tilde. Sin fallar ni una tilde. Ni él, ni Moisés, ni ningún otro profeta había podido cumplir toda la ley. Pero Cristo la cumplió toda. Vámonos entonces a Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Dice: después de muerte de Jesús, después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra del Señor. Aquí muere el Antiguo Testamento. Aquí se cumple la ley de Moisés. Hasta aquí llega el sábado. Hasta aquí llega el templo de Jerusalén. Hasta aquí llegan las leyes mosaicas tal y como las cumplían los israelitas. Hasta aquí llega la matanza de becerros, de toros, de chivos, de corderos, de palomas, de pichones. Ahí muere todo, porque en Cristo todo se cumple, porque en Cristo el judaísmo llega a su fin. Por eso es que ellos no reconocen a Jesús, por eso es que ellos no pueden aceptar a Cristo, porque saben que se les acabó el protagonismo. Ellos pierden el protagonismo en manos de otros israelitas, que son los apóstoles. Pero esos israelitas se van a dispersar por el mundo. Ya no va a ser una nación bendecida. Ya no va a ser la nación que Dios va a proteger. Ya no va a ser la nación que Dios va a cuidar con celo, sino ya va a ser una gran asamblea, una eclesia que va a estar compuesta por todas las familias de la tierra, así como Dios le prometió a Abraham. Abraham, en Génesis 12, por medio de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su sangre, Cristo cumple hasta la última tilde de la palabra de Dios con respecto a la ley mosaica, y ahí termina esa alianza. Por eso no hay que respetar ni sábados, ni lunas nuevas, ni nada de eso que ahora nos quieren vender por los gringos, porque son religiones inventadas allá para negocio de ellos. Nosotros tenemos que ver si nos dejamos robar la semilla de fe, la semilla de mostaza que nuestros padres y padrinos nos dieron cuando nos bautizaron siendo pequeños. Allá aquel que se deje robar la salvación. Ahora veamos cómo Cristo muere, pero no queda en el sepulcro, no queda ahí, nace el cristianismo. Vamos a ver cómo nace el cristianismo y cuáles son las características del cristianismo. Ustedes mismos van a sacar conclusión. Vámonos ahí mismo, a Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cristo resucita. Cristo en cuerpo glorioso, en cuerpo perfecto, en cuerpo inmortal, vuelve a sus discípulos y los vuelve apóstoles, enviados. Dice, Jesús aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, el cristianismo es del domingo, el judaísmo es del sábado. El judaísmo muere en la cruz del Calvario y el cristianismo nace con la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahí hay un switch. Muere la ley mosaica, muere el Antiguo, hasta ahí llega el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento el domingo de resurrección. El cristianismo es del domingo, el judaísmo es del sábado. ¿A quién quieres tú seguir? ¿A quién quieres tú respetar? Dice, la noche del mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías.
Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Fíjense, miren lo que Jesús les da a los apóstoles cuando se encuentra después de resucitar. Paz, la reconciliación con el Padre. Ya por medio de su sacrificio en la cruz, por haber sido ese Cordero de Dios, les entrega a los discípulos, les entrega la paz de Dios. ¿Y en qué consiste la paz de Dios? Ya lo vamos a ver. Dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Y ahora les va a decir en qué consiste esa paz. Dice: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los perdonen y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. O sea que la paz que Cristo trae después de resucitado es el perdón de los pecados que le otorga a sus ministros ordenados. Lo que Jesús viene a traernos, además de la Eucaristía, de la comunión, es el sacramento de la confesión. Por eso es que Satanás, por medio de todas estas sectas creadas, odia al sacerdote, que es el que imparte el perdón de pecados, y odia la confesión de los pecados. Porque es esa la paz que Cristo vino a traer a la tierra. Por medio de esa paz es que Dios cumple la promesa a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Bendito sea Dios. ¿Y dónde encontramos a nosotros los sucesores apostólicos de los apóstoles? En nuestra Iglesia Católica. ¿Dónde encontramos el perdón de los pecados, el sacramento de la confesión? En la Iglesia Católica. ¿Cuál es la iglesia que nace de Cristo? La iglesia del domingo. Todo lo que nosotros celebramos, todo lo que nosotros tenemos, toda nuestra herencia que hemos cumplido 20 o 200 generaciones, 220 generaciones, 202 generaciones. Si cada generación son cada 10 años, cada década es una generación, y llevamos 2020, pueden ser aproximadamente 202 generaciones de cristianos católicos. Esa es nuestra riqueza. Miren cómo nuestra fe está en la Biblia. La iglesia que funda Jesús, la iglesia que Jesús reafirma después de resucitado, es la iglesia que se reúne el domingo, no el sábado. Es la iglesia que recibe y da la paz. Pero ¿cuál paz? La paz del perdón de los pecados. La paz que se establece por medio de los ministros ordenados por Jesús. No por cualquier aparecido o por cualquier aparecida que dice que tuvo una visión o se le aparecieron unos ángeles, o porque le dio la gana de estudiar la Biblia y dijo que él o ella iban a restaurar la iglesia verdadera. No, son sobre los ministros que Dios escogió, con sus defectos, con sus pecados, porque así lo quiso Dios. Darle potestad a los hombres para perdonar pecados. Esa es la paz que Cristo vino a traer a todas las naciones de la tierra. Para terminar, vamos a ver cómo seguimos viendo a la iglesia verdadera en las Santas Escrituras. ¿Cuál iglesia?
¿Cuál es ese pueblo enviado por Cristo para bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Qué iglesia cumple eso? Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Dice, el encargo de Jesús a sus discípulos. Ahí no dice a los gringos del siglo XIX o al alemancito del siglo XVI. No, Señor. A sus discípulos. Dice, así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Recordemos Mateo capítulo 2, cuando los sabios de Oriente buscaban a Cristo, que había nacido en Belén, para adorarlo. Sus compatriotas, como lo dice Miqueas, lo estaban adorando también. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No para que venga Moroni a cambiar el evangelio y a escribir otro evangelio. No. Cristo obtuvo del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y les da autoridad a sus ministros ordenados, los apóstoles, los primeros obispos, los primeros cardenales, el primer colegio cardenalicio, fueron los apóstoles, con su primer papa, Pedro. ¿Y qué les dice? Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Fíjense cómo hay una conexión directa con la promesa que le hace Dios a Abraham. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Por medio de la paz. ¿Cuál paz? La del perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ha dado su vida para salvar al mundo. Y les dice, háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No a Martín Lutero, no a Elena de White, no a Joseph Smith, no a ninguno de esos, ni a Calvino, ni a Wesley, ni a Enrique VIII. A ninguno de esos Cristo mandó a enseñarle a los pueblos de la tierra a obedecerle. Y dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está Jesucristo con nosotros? En cada Eucaristía, en cada comunión. Cada vez que el sacerdote, ministro ordenado de Dios, ministro ordenado legítimo de Jesucristo, consagra la hostia y el vino y lo transforma en presencia real de Jesús. Por eso Jesús cumple sus promesas, así como sucedió en Josué capítulo 21, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.